Queridos amigos y queridas amigas, Shalom, y deseo se encuentren súper bien. Me da muchísimo gusto saludarlos y sean súper bienvenidos a esta video entrevista inédita y exclusiva en la cual me encuentro en una conversación, un diálogo amigable con un buen amigo, el imam Azar Guraya, quien es líder religioso de la comunidad islámica en Mérida, Yucatán. Azar, gracias por acompañar y por aceptar esta entrevista. Un placer saludarlo. Muchas gracias por tenerme aquí. Es un placer para mí estar aquí conversando con usted, Rabino, acerca de la fe islámica. Gracias. Sí, el objetivo es entonces conocer un poco más acerca del Islam, ver si qué cosas podemos tal vez tener también en común. Y bueno, si puede empezar contando un poquito, usted es imam, ¿cómo uno puede transformarse en un imam? Gracias. En diferentes comunidades islámicas supongo que hay diferentes maneras, pero básicamente la mayoría de las personas que deciden volverse en imames o estudiar estos temas normalmente empiezan sus estudios en madrasas, que son escuelas religiosas, y luego normalmente hay una parte de graduarse de algún colegio o alguna universidad donde se dan enseñanzas específicas acerca de la fe. En mi caso, específicamente, yo soy un misionero de la comunidad musulmana Ahmadiyya. Nosotros somos los musulmanes que creen en Mirza Ghulam Ahmad, un señor que nació en la India en 1835 y falleció en 1908, como el Mesías prometido, el Mesías esperado, el segundo advenimiento de Jesús. Pues los imams o los misioneros de la comunidad musulmana Ahmadiyya son los jóvenes, los mismos miembros de la comunidad musulmana Ahmadiyya que deciden dedicar sus vidas o se consagran sus vidas al servicio a la fe. Después de eso, ellos van a un colegio que se llama Jamia Ahmadiyya. Hay varios sucursales, podemos decir, escuelas en diferentes países del mundo. Yo hice mis estudios en Canadá. Es un curso de 7 años donde se dan enseñanzas acerca de idiomas como árabe, urdu, también inglés. Luego también se habla mucho, obviamente, acerca de los básicos del Islam, de la jurisprudencia islámica, de la traducción del Sagrado Corán, del comentario del Sagrado Corán. También hay estudios de otras religiones en el mundo como el cristianismo, el judaísmo, el hinduismo, de la historia islámica. Bueno, básicamente todo lo que vamos a esperar, ¿no? De un imam. Se dan enseñanzas acerca de eso. Después de graduarse, normalmente hay un tiempo de aproximadamente 6 meses hasta un año, donde estos jóvenes imames están haciendo sus prácticas, ¿no? Podemos decir en el campo en diferentes lugares. Y luego la comunidad manda estos imams a diferentes lugares en el mundo, donde empiezan su trabajo de manera formal, ¿no? En diferentes cargos. Interesante. ¿Usted llega y ya hay una comunidad que lo está esperando o debe formarla? Depende Ajá. sobre lo que es la decisión de la comunidad. A veces los imams, los misioneros se mandan a comunidades ya bien establecidas en diferentes países del mundo donde hay cientos o hasta miles de seguidores musulmanes ahmadís, ¿no? Y a veces los misioneros se mandan a lugares donde ni hay un solo converso, un solo musulmán. Y su trabajo es hacer predicación, invitar a las personas a conocer el Islam y crear una comunidad desde cero. Ya. ¿Y los islámicos de otras corrientes tienen relación con la suya, por así decir? Bueno, primero no llamamos a los seguidores del Islam islámicos. El término, podemos decir, normal que se usa o siempre se usa, es musulmán. Un Musulmán. musulmán es un seguidor de la religión del Islam. Islámico, ser islámico, se puede definir como una persona
que sigue algún aspecto del Islam o tiene rasgos de la fe del Islam en alguna manera, ¿no? Ser islámico en ese sentido. También a veces en los medios de comunicación ahora tiene una connotación más política, ¿no? Del islamismo. Pero en la fe islámica, estrictamente hablando acerca de la religión del Islam, los seguidores de la religión se llaman musulmanes. La otra pregunta era la relación entre el Islam, Ahmadiyya, los miembros de la comunidad musulmana Ahmadiyya y otros corrientes. Así como cualquier religión, el Islam tiene varios corrientes. Los dos corrientes más conocidos son los sunitas y los chiitas. Para nosotros consideramos los sunitas y los chiitas y los demás musulmanes como musulmanes, ¿no? Cualquier persona que declarara que es un musulmán y sigue, acepta a Dios, acepta a Allah, el nombre en el Islam para Dios, como el único Dios y solo adora a Él, y acepta a Muhammad sallallahu alaihi wasallam como el profeta de Dios, es un musulmán para nosotros. Pero luego sí hay diferencias de opinión acerca de la teología, acerca de ciertos aspectos de la fe. Y nosotros consideramos que los demás musulmanes que no han aceptado a Mirza Ghulam Ahmad como el Mesías prometido, esperado, en alguna manera u otra, han errado, están equivocados en alguna manera u otra, en su fe, en sus creencias o en sus prácticas. Pero desafortunadamente, los demás musulmanes, la mayoría de ellos, no consideran a los ahmadís como musulmanes. Eso es una diferencia destacada. Nosotros lo llamamos takfir, la práctica de llamar a una persona que dice que es un musulmán o un no musulmán. Y esto es algo que se hace a veces entre los musulmanes. Nosotros lo consideramos una práctica no correcta en muchos casos, pero en general nosotros somos muy abiertos, nosotros conversamos con todos, todos son bienvenidos en nuestras mezquitas y decimos a todos que bueno, todos somos la creación de Dios, todos somos seres humanos, podemos tener diálogo, debemos de conversar. Y si hay diferencias de opinión entre las creencias, podemos dialogar acerca de eso de manera pacífica y tratar de aprender, ¿no? Interesante, interesante. Y bueno, Azar, para poner desde el principio, ¿cómo nace realmente el Islam? Pues el Islam empezó aproximadamente 600 años después de Jesús. Podemos decir en el año 630 aproximadamente. La religión del Islam empezó con el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Al llegar a la edad de 40, Muhammad sallallahu alaihi wasallam proclamó ser un profeta de Dios. Dijo que Dios a través del arcángel Gabriel, le había enviado revelación, y esta revelación era la revelación del Sagrado Corán, el libro sagrado. Y bueno, cuando empezó la revelación del Sagrado Corán, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam empezó a predicar este mensaje a las personas alrededor de él, empezando con su esposa Khadija y las personas en su familia, y luego las personas que vivían cerca de él en la ciudad de Meca, en el actual Arabia Saudita. Y de allá nació, podemos decir, la religión del Islam en la forma en la que nosotros lo conocemos hoy. Y bueno, la predicación de la religión del Islam. La religión del Islam se consta de tres fundamentos, podemos decir, o tres fuentes. Tenemos primero el Sagrado Corán, que los musulmanes consideran es la revelación pura de Dios, verbal. Luego tenemos la Sunna, lo que es la práctica del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la manera en la que él practicaba la religión, la revelación que estaba recibiendo. Y luego tenemos los hadices, los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sus explicaciones acerca de la fe, sus interacciones con sus compañeros, todo esto también de alguna forma u otra
fue memorizada y luego transmitida, ¿no? Y eventualmente escrita. Pues estos son las tres fuentes de la religión del Islam. Y bueno, cuando falleció el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esto es lo que recibió la siguiente generación: el Sagrado Corán, la Sunna, la práctica del profeta y sus dichos. Y bueno, así empezó el Islam desde el tiempo del profeta y hasta hoy tenemos las mismas fuentes. Interesante, interesante. Gracias por compartir. Y entonces, de acuerdo al Islam, el libro, digamos, más sagrado sería el Corán, ¿correcto? Que es una revelación del propio Dios al profeta Mahoma, ¿es correcto? Es correcto. Y él la transmite, empieza con su esposa, con sus hijos, y eso se va transmitiendo. Así es. Ya. ¿Se conoce unas generaciones del profeta Mahoma, Muhammad, hasta hoy en día, por ejemplo, de sus descendientes? Sí, bueno, ¿habla de la revelación del Corán o en general acerca de Por sus ejemplo, descendientes? hijos hoy en día que se sabe que ancestralmente. Bueno, sí, el linaje, podemos El decir, ¿no? linaje, exacto. Okay. Bueno, sí, el profeta no tuvo hijos varones, podemos decir, que sobrevivieron a una edad adulta. Más bien, se conoce que tenía 4 hijas de su primera esposa, Khadija. Y de ellas, solo Fátima, la más joven entre ellas, tuvo descendencia. Y de ella, básicamente, hasta hoy, todos que dicen que son los descendientes del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rastrean su linaje a través de ella a él. Y bueno, hasta hoy en día sí, hay familias grandes que se conocen como familias Sayyid o familias de los Sayyids. Y ellos son entre los descendientes del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y sí, hay ciertas familias que pueden rastrear de todas las generaciones, ¿no? Conocen los nombres de sus antepasados hasta llegar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, interesante. Y si podemos preguntar, ¿qué viene a cambiar, si se puede, si es correcta la pregunta, o hacer el Islam? O sea, antes del Islam existían los cristianos, existían judíos, me imagino otras culturas. ¿Cuál es, digamos, la novedad o el mensaje que trae el profeta Muhammad? Es una pregunta muy importante, ¿no? Ya que tenemos estas otras religiones abrámicas, ¿cuál es la necesidad de tener el Islam o qué presenta el Islam, que sea algo nuevo? El Islam o el Sagrado Corán, más bien, cuando habla acerca de los libros antiguos y la gente del libro, un término específico que utiliza para los judíos y los cristianos, habla acerca de sus enseñanzas y luego también habla acerca de la diferencia entre sus enseñanzas con las enseñanzas del Islam. Podemos decir que es un libro que entra bien en todo lo polémico, ¿no? En todas estas preguntas. Pues primero lo que el Corán dice es que hay que entender desde la perspectiva islámica que hubo una evolución de las enseñanzas de Dios. Dios en el Sagrado Corán explica en varios versículos, ¿no? El entendimiento en general es eso, que Dios empezó la revelación hacia la humanidad desde el profeta Adán, el primer profeta enviado a un pueblo. Y las primeras enseñanzas que el profeta Adán recibió fueron enseñanzas muy básicas acerca de cómo un ser humano debe de vivir, ¿no? Que debe de, bueno, como estamos hablando acerca de cuando las personas vivían en las cuevas, ¿no? Pues en este tiempo las enseñanzas que ese grupo de personas necesitaban eran enseñanzas muy básicas, limitadas, porque todavía la gente no tenía la capacidad de entender ni poner en práctica otras enseñanzas más espirituales, más avanzadas. El Islam habla acerca de esta evolución y dice que cuando pasaba tiempo, Dios enviaba otros profetas a diferentes grupos en el mundo con más enseñanzas, con enseñanzas más completas.
Y esta evolución, podemos decir, si podemos llamarlo así, continuó así de forma general. Y hasta que entre esta evolución encontramos, el Corán habla acerca de los profetas más conocidos, más destacados, con enseñanzas tal vez más completas que otros profetas. Habla acerca de los rollos de Abraham, habla acerca del Torá que recibió el profeta Moisés y las leyes que recibió. Habla acerca de los salmos, ¿no? Habla acerca de David. Y bueno, dice que cada pueblo ha recibido un profeta. Pero luego dice que cuando llegó un momento, cuando hubo una necesidad de las enseñanzas completas, ya no solo para un solo pueblo. Los profetas antes del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fueron enviados a diferentes pueblos y sus mensajes fueron limitados solamente a sus propios pueblos. Pero cuando llegó un momento para una enseñanza universal que abarcaba a toda la humanidad y ahora una enseñanza completa, universal, hasta los últimos tiempos, ya no una enseñanza limitada en tiempo y geográficamente en un solo lugar. Dios envió el Sagrado Corán, un libro perfecto, completo, con todas las enseñanzas perfectas. Y bueno, entre los versículos del Corán, Allah habla acerca de cómo el Sagrado Corán mantiene algunas de las enseñanzas eternas que se encuentran en los libros sagrados antiguos. También dice que hay ciertas enseñanzas que el Sagrado Corán ha abrogado, es decir, que ya no son vigentes en la forma en la que existían antes. Y luego también dice que algunas enseñanzas en estos libros antiguos fueron manipuladas, es decir, que después de la revelación original, los seguidores de estas religiones eventualmente cambiaron las enseñanzas, manipularon las enseñanzas y ya no quedan las enseñanzas originales en estos libros. Y por lo tanto, el Sagrado Corán fue revelado en parte para otra vez demostrar o decir cuáles fueron las enseñanzas originales. Otro aspecto de esto también es que el Corán habla acerca de cómo los seguidores de las enseñanzas o los libros revelados anteriormente a veces interpretaron o interpretaban las enseñanzas que ellos habían recibido de forma incorrecta. Y por lo tanto también en el Sagrado Corán Dios dice que esta revelación aclara lo que fue la revelación anterior. Pues por estas razones, en breve, ¿no? He entrado en cualquier ley específicamente o cualquier enseñanza específicamente, pero en breve, esto es lo que el Corán dice acerca de su relación con las enseñanzas anteriores. No es decir que no existen enseñanzas buenas en los libros anteriores. El Sagrado Corán, Allah en el Corán dice que Él reveló estos libros anteriores y dice específicamente acerca de la Torá y el Injil, la revelación que según nosotros el profeta Jesús recibió, que estos dos libros encierran luz y guía, tienen luz y guía para todo el mundo, desde también en el tiempo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solo es que para interpretarlo una persona necesita algunos fundamentos que el Sagrado Corán provee. Pues así nosotros entendemos la relación entre el Sagrado Corán y las escrituras sagradas anteriores. Para nosotros, estos libros, nosotros los respetamos, tenemos mucho respeto para ellos y lo leemos también para investigar cuáles fueron las enseñanzas anteriores, pero creemos que el Sagrado Corán en sí mismo es un libro completo y que puede guiar a una persona en todo lo necesario para su vida, en todas las leyes necesarias para su vida, para establecer su relación con Dios de la forma más correcta. Cierto, interesante. Tal vez podrías traer, Imam, algún ejemplo de leyes de escrituras anteriores que quedan en el Corán o quizá alguna al revés que se cambió. Pues claro, pues si hablamos acerca del Antiguo Testamento, bueno, hay leyes, podemos tomar los 10 mandamientos. Pues entre los 10 mandamientos hay prohibiciones en contra del adulterio,
es decir, como la fornicación, el adulterio, el asesinato, ¿no? Todo esto también está prohibido en el Sagrado Corán. Encontramos enseñanzas en la Torá acerca de la necesidad de creer en un solo Dios. Tenemos enseñanzas que hablan acerca de los mandamientos, acerca de amar a Dios, ¿no? Con todo el corazón. Todas estas de la necesidad de orar, de confiar en Dios y todo eso, ¿no? Que es muy destacado, la relación entre Dios y su pueblo. Pero en cuanto a los israelitas, el Sagrado Corán también mantiene todo esto en cierta forma, estos mandamientos. El otro lado también encontramos varias enseñanzas. A veces, por ejemplo, podemos hablar acerca de la dieta. A veces hay leyes acerca de los castigos en ciertos casos para ciertos crímenes, no en Éxodo Levítico, creo. Hay muchas leyes acerca de todo eso. Hay leyes acerca de los clérigos, digo, los levitas, ¿no? Hay leyes acerca del tabernáculo, acerca de su construcción, acerca de cosas así, acerca del sábado, que el día sábado es el día sagrado, pues en el Islam es el día viernes. No hay un concepto del tabernáculo, digamos, los demás cosas acerca de la dieta. En ciertas cosas del Islam está de acuerdo, por ejemplo, no se puede beber sangre, no se puede comer carne de cerdo, pero las demás restricciones, por ejemplo, acerca de todo lo que es del mar, ciertas cosas, ciertos animales del mar, el Islam no tiene esta prohibición. Pues podemos decir que en ciertas cosas el Islam ha mantenido algunos de los mandamientos o los órdenes antiguos, y en otros casos, desde la perspectiva islámica, estas otras leyes solamente fueron destinadas, en este caso, hablando acerca del Antiguo Testamento y la Torá, fueron destinadas para el pueblo judío, para los israelitas, y no fueron destinadas para todo el resto del mundo. Y por lo tanto, el Sagrado Corán no ha mantenido estas leyes. Y por ejemplo, la fuente para que el día viernes sea el día sagrado en el Islam y no el Shabbat, el sábado, ¿existe algo? ¿Cuál sería la base? Pues la base sería un versículo del Sagrado Corán. A ver, creo es capítulo 68, si no estoy equivocado. A ver, si me dé un segundo, creo que lo puedo. Claro, claro. Me imagino que es parte de la misma doctrina, pero no sé si tiene una historia por detrás. Bueno, en cuanto a la historia, el Sagrado Corán, bueno, como hablé acerca de las fuentes, ¿no? En el Islam tenemos las fuentes principales del Sagrado Corán, la Sunna y los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y entre ellos lo más auténtico es el Sagrado Corán, luego la Sunna, la práctica y luego los dichos. Empezando desde el Sagrado Corán, en capítulo 62 del Sagrado Corán, que se llama Suratul Jum, el día de el sura o el capítulo acerca del día viernes o Juma. En estos versículos Allah habla acerca del día viernes, como es un día donde los musulmanes deben de dejar sus trabajos, acudir a las mezquitas, a escuchar el sermón, ofrecer sus oraciones y luego pueden regresar a sus negocios, ¿no? En cuanto al por qué el día viernes, pues hay varios dichos del Sagrado Corán acerca de eso, hablando acerca de históricamente, ¿no? Si lo comparamos con el Antiguo Testamento, normalmente hay un comentario que desde Génesis, ¿no? Que Dios descansó ese día. Y por lo tanto también la humanidad de cierta forma deben de reconocer eso, o Dios demostró ese día como un día sagrado, ¿no? Empezando desde Génesis. Pero en el Sagrado Corán, Allah dice que es viernes y luego la explicación en los dichos que se encuentra, una explicación, es que se dice que el profeta Adán fue creado en ese día y también ese día fue quitado del jardín. Bueno, ¿qué era el jardín? Si era un lugar en el paraíso, el mundo es otro tema, ¿no? Pero, por lo tanto, el día viernes tiene ese significado para los musulmanes. Además, hay otro dicho que dice
que los judíos practican el sábado, tienen su día sagrado como el día sábado, y los cristianos tienen su día sagrado como el día de No. domingo. Pero los musulmanes también deben de tener un día que es diferente de estos dos. En el principio del Islam, entre los dichos del profeta, encontramos que hubo un énfasis en ciertos casos acerca de hacer una diferencia clara entre las prácticas de los musulmanes y las prácticas de personas de otras religiones antiguas, tanto como los paganos, en cuanto a su manera de hablar, en cuanto a su vestimenta, en cuanto a sus días sagrados también. Pues por estas razones podemos decir que Dios, o en el Islam, Dios eligió el día viernes para los musulmanes. Y que, bueno, antes de eso, como mencioné, creemos en los libros antiguos. Es posible, según nosotros, que eligió, y probablemente sí, eligió el día sábado para los judíos, y nosotros lo creemos. Pero sí, como mencioné, el concepto de la abrogación que existe en el Islam es que cada vez que hay una nueva revelación por parte de Dios, esta nueva revelación por parte de Dios tiene precedencia, debe de ser seguido más que las revelaciones anteriores. Y de acuerdo al Islam, las revelaciones no podrían seguir desarrollándose, evoluyéndose. Es buena pregunta, pues de hecho en el Islam la creencia es que las revelaciones ya han llegado a su perfección. Hay un versículo en el Sagrado Corán que habla acerca de eso, es de Suratul Maida, si no estoy equivocado, que dice, Dios dice allá, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, que ese día he perfeccionado la religión para ustedes y he elegido para ustedes la religión del Islam. Pues en este versículo Dios específicamente dice que he perfeccionado ese día la religión para ustedes en la forma de la religión del Islam. Sin embargo, la fe es eso, pero también el Islam dice a los musulmanes que deben de tener fe en Allah y en su poder. Y bueno, si Dios en algún futuro, fuera de nuestra esperanza, fuera de nuestra fe, fuera de lo que estábamos pensando, envía otro profeta con otra revelación y muestra los signos de su ayuda y su poder en esta revelación a través de ese profeta, pues los musulmanes, esperemos, aceptarían eso, ¿no? Porque nosotros seguimos el Islam. Lo que la religión dice es que seguimos el Islam basándose en la fe, en los hechos, en los argumentos. Y sí hay mejores argumentos, mejores signos, mejores señales de que realmente hay otra revelación por parte de Dios en otro lado que es mejor, que es vigente. Bueno, el Islam también nos enseña que debemos de siempre seguir las señales de Dios. Pero por el momento parece, y según el texto, lo que nosotros entendemos, que el Islam y el Corán es la última revelación de Dios y es una revelación perfecta. Y según nuestra historia de más de 1400 años, el Sagrado Corán siempre ha proveído todo lo necesario para el desarrollo del ser humano en nuestra perspectiva. No hay nada que existe fuera del alcance del Sagrado Corán. No hay ninguna situación que el Corán no ha abarcado, no ha dado guía. Y por lo tanto, no solo por el versículo, sino que prácticamente el Islam y el Sagrado Corán específicamente siempre ha dado ese guía para demostrar que sí, realmente es una revelación completa y perfecta. Entiendo. Bien. Ahora, por ejemplo, un tema que tenemos tal vez en común, los judíos esperamos la llegada del Mesías o del Mashiach. De alguna forma los cristianos esperan como segunda venida, pero también esperan un mundo mejor. Los musulmanes también están esperando, digamos, un mundo mejor, un Mashiach, un Mesías. ¿Cómo sería? ¿Qué esperan del futuro? Bueno, es muy interesante, ¿no? La escatología, ¿no? Hablando acerca de todo lo que va a ocurrir en los últimos días. Sí, efectivamente, en el Islam también
hay creencias específicas acerca de eso. La aparición de varias personas, acontecimientos que van a ocurrir. El Sagrado Corán habla acerca de eso. Entre los dichos también encontramos varios dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y específicamente hablando acerca del Mesías. Claro, los judíos tienen el advenimiento de un Mesías. Los cristianos creen en su perspectiva que ya llegó esta persona esperada y creen que va a regresar, ¿no? Para un segundo advenimiento. Los musulmanes también creen que el Mesías era Jesús. Y también la mayoría de los musulmanes creen que no murió sobre la cruz, sino que otra persona fue puesta en la cruz, en su lugar, y que Jesús fue llevado físicamente a los cielos y que él va a regresar físicamente desde los cielos en los últimos días. Y bueno, en este sentido, la mayoría de los musulmanes comparten con los cristianos, podemos decir, esta creencia. La comunidad musulmana Ahmadía, nosotros tenemos otra perspectiva acerca de eso. Como mencioné en el principio, nosotros somos los musulmanes que creen en Mirza Ghulam Ahmad, y nosotros creemos que él era esta persona, este segundo advenimiento de Jesús en los últimos tiempos. Nosotros creemos que Jesús era un profeta de Dios, era el Mesías esperado por los judíos y él mismo fue crucificado por los romanos, según lo que dice o lo que dicen los textos antiguos, pero no murió sobre la cruz. Él fue crucificado, pero no murió. Se cayó como inconsciente, lo que sea, pero sobrevivió a la crucifixión. Y luego, después de recuperarse de sus heridas, hizo una emigración. Su misión, según el Nuevo Testamento, era llevar el mensaje, su mensaje, a las 12 tribus de Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y si estudiamos la historia, entre las 12 tribus en Jerusalén en ese tiempo solo existían 2. Los demás tribus existían en otros lados, ¿no? En Tibet, en India, en estos lados, ¿no? Entre otros. Pues nosotros creemos, y según nuestro estudio de la historia, parece que Jesús, después de la crucifixión, dejó este lugar y hizo una migración larga, llevando su mensaje a las diferentes tribus y eventualmente llegando y falleciendo en Cachemira, en la India. Pues nosotros creemos que las revelaciones acerca de su segundo advenimiento son revelaciones metafóricas, es decir, que el mismo Jesús, hijo de María, no va a regresar porque ha fallecido. Una persona que fallece no puede regresar físicamente al mundo. Eso es una ley del Sagrado Corán. Pues las profecías que hablan acerca del advenimiento de un Jesús, serían interpretadas en esa forma de que otra persona nacería que tendría las características de Jesús. Sería parecido a Jesús en su forma de enseñar, en su misión, en las circunstancias alrededor de su misión. Y por lo tanto, esta persona recibiría el nombre de Jesús por parte de Dios, por esta semejanza que tiene con Jesús, hijo de María. Nosotros creemos que esta persona esperada, esta llegada metafórica, pues, si podemos llamarlo así, ocurrió o fue cumplida en la persona de Mirza Ghulam Ahmad. Él nació en la India en 1835, después de llegar a 40 años de edad, proclamó ser el Mesías prometido. Y bueno, escribió más que 80 libros, demostró desde nuestra perspectiva muchísimos signos, señales, demostrando su veracidad, y falleció en 1908. Y bueno, él demostró desde las fuentes islámicas y desde nuestra perspectiva también las fuentes bíblicas, especialmente el Nuevo Testamento, de que Jesús no murió sobre la cruz y que según sus revelaciones y también las circunstancias alrededor de su misión, él era el segundo advenimiento. Pues esto es la manera en la que interpretamos el segundo advenimiento de Jesús, según, bueno, mi entendimiento del judaísmo, el cristianismo y entre los musulmanes.
Wow, para mí eso es nuevo, realmente no había escuchado antes, interesante la perspectiva. ¿Ustedes, por ejemplo, no esperan que el profeta Mahoma regresaría como un Mesías? No, los musulmanes creemos que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falleció después de cumplir su misión. Su tumba se encuentra en la ciudad de Medina. Y no, en mi conocimiento no hay ningún musulmán que cree que físicamente el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam va a regresar en los últimos tiempos. La creencia más bien es en la llegada del Mesías y también otra persona que se llama el Imam Mahdi, el líder guiado. Nosotros creemos que estos son dos títulos para la misma persona, pero hay otros musulmanes que creen que se refieren a dos personas distintas que van a llegar en los últimos tiempos. Interesante, interesante. Em, ¿Cómo ven a los no islámicos, o sea, a los no musulmanes más bien, a las personas de otras religiones? Es decir, la creencia es que todos deben convertirse al Islam. Pues en general, la primera pregunta es, ¿cómo ve el Islam a los no musulmanes? Y luego creo la segunda pregunta es que sí, el Islam enseña que todos deben de aceptar la religión del Islam. Pues primero, el Islam dice que es una religión universal, primero, ¿no? Y dice que todos los seres humanos son iguales ante Dios. Todos son la creación de Dios. No hay diferencia entre personas de cualquier lugar o cualquier nación. Y luego, Allah dice que ha dado ojos, una mente, un corazón, razonamiento a todos los seres humanos para seguir las enseñanzas de Dios. Y que todos tienen la responsabilidad de buscar las señales de Dios y acercarse a Él después de reconocer sus signos. Dios ha puesto por igual esta responsabilidad. Y luego Dios dice que ha enviado para ayudar a los seres humanos a conocer a Dios y su plan, profetas en cada época, en diferentes lugares, y después de todo eso envió el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para todos. Y Allah también dice que ha dado libre albedrío a todos. Pues el Islam dice que no hay, no se puede coaccionar a nadie a aceptar la fe. Es ilícito en el Islam. Para aceptar el Islam, una persona tiene que elegir ser un musulmán. Y aquí quiero decir que cualquier persona puede volverse en un musulmán. No hay una limitación, no es una fe solamente para los árabes. El Islam dice que el Islam es igual para todos. Cualquier persona puede entrar en la fe y ser 100% un musulmán, igual como un musulmán nacido. No hay diferencia entre ellos. Después de eso, el Islam dice que sí, hay personas que van a aceptar la fe y también dice que hay personas que no van a aceptar la fe por diferentes razones, sean lo que sean. Pues el Islam habla acerca de, primero, cuál es la responsabilidad de cada persona. Efectivamente, dice que sí, todos deben de reconocer la veracidad del Islam y la veracidad del profeta, sí, deben de estudiar su vida, deben de estudiar el Corán, deben de aceptar la fe y entrar en la religión y así acercarse a Dios y cumplir con lo que es el agrado de Dios, ¿no? Pero los que no hacen eso, Dios dice que la relación entre los musulmanes y ellos debe de ser una relación que se basa en la justicia, en la amabilidad, ¿no? Y hasta dice el trato que existe entre los parientes. Este es un versículo del Sagrado Corán. Inna Allah ya'murukum bil adl wal ihsani wa ita'i zil qurba. Y bueno, pues debe de existir la justicia. También Allah dice en otro versículo, y ustedes deben de ayudar mutuamente unos a otros en los asuntos piadosos, en los asuntos que hablan acerca de la justicia. Y en general, Allah dice que debe de existir la paz. En el Islam no tenemos el permiso, según el versículo, de hablar mal hasta de los ídolos. Porque Allah dice que si ustedes van a hablar mal de los ídolos, así como usar
groserías, ellos también van a utilizar groserías en contra de Allah. Y esto va a romper lo que es la paz en la sociedad y la amabilidad que existe entre las personas. Pues el Islam habla acerca de las sociedades que tienen personas con varias creencias, musulmanes y no musulmanes. Y dice que en las interacciones entre los musulmanes y los no musulmanes, un musulmán siempre, lo mínimo que es necesario por parte de él es la justicia. No debe de tratar a los demás sin respeto, sin justicia, no puede engañar a nadie, no puede atacar a nadie, todos tienen sus derechos humanos, ¿no? Y luego también dice que hay que servir a la humanidad sin importar lo que es su fe y su religión. Y por eso en la comunidad musulmana Ahmadía nosotros tenemos lo que es una obra o una organización humanitaria que se llama Humanidad Primero. Nosotros servimos a la humanidad en África, en otros lugares donde hay muchos necesitados. Nosotros construimos escuelas, construimos hospitales, nosotros damos cursos en diferentes técnicas y cosas así, todo para ayudar a las personas a mejorar sus vidas. Nosotros consideramos eso como parte de nuestra fe. Y luego sí, pues los que quieren aceptar, pueden aceptar. Los que no quieren aceptar, es su voluntad. Al final, todos nosotros, el Islam dice que vamos a morir y somos responsables ante Dios. Cada quien individualmente va a presentarse ante Dios y Dios va a preguntar a esta persona individualmente acerca de su vida, acerca de sus creencias, acerca de sus acciones. Y a mí lo que quiero, a veces lo que digo a las personas es que, mira, no voy a entrar en tu tumba contigo, ni tú vas a entrar en mi tumba conmigo. Todos nosotros, Dios nos va a levantar en el día de la resurrección como individuos y nos va a preguntar individualmente acerca de nuestras vidas y nuestras acciones y nuestras decisiones. Pues en este mundo lo que nos toca es estudiar, utilizar las facultades, lo que Dios nos ha dado para tratar de conocer la verdad y seguir la verdad. Nosotros hemos encontrado desde nuestra perspectiva la verdad más grande, lo que nosotros consideramos es la religión del Islam. Pero últimamente cada persona es responsable ante Dios, debe de vivir con esta conciencia. Y sí, Allah dice en el último día, solo Él puede juzgar a las personas. Solo Él sabe las condiciones, el conocimiento de cada persona, sus decisiones internas, y por lo tanto no podemos decidir a quién últimamente va a entrar en el paraíso y quién va a entrar en el infierno. El Sagrado Corán nos da los principios, los fundamentos según lo cual Dios va a juzgar, ¿no? La responsabilidad personal, el advenimiento de los profetas, las señales que Él muestra, que Él dice que son suficientes para guiar a una persona. Pero luego, no podemos, Dios dice que Él es el dueño del día de la resurrección. Nadie puede quitar de Dios el derecho de decidir quién va a entrar en el paraíso y quién va a entrar en el infierno. Es posible que una persona, supuestamente un musulmán, irá al infierno. De hecho, hay dichos que hablan acerca de eso, porque no practicaban la fe en la manera correcta, porque eran hipócritas en el corazón. Y también en ciertos dichos, Allah menciona especialmente acerca de los pueblos anteriores que ellos antes del Islam practicaban su fe de manera correcta y van a entrar en el paraíso. Y es muy probable en nuestra fe que algunas personas, aún después del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es posible que ellos van a entrar en el paraíso, porque solo Allah sabe las condiciones de los corazones de las personas. ¿Por qué no aceptaron el Islam? Tal vez no tenían el conocimiento completo acerca de la fe, tal vez otras cosas ocurrieron. A veces Allah dice que es tan misericordioso que perdona a las personas sus faltas por una sola acción que hicieron durante su vida, ¿no? Una acción que Dios a él le gustaba tanto. Pues la misericordia de Allah en general es tan vasto para toda la humanidad que es prohibido para un musulmán decir quién va a entrar en el paraíso y quién no. Sí, el Islam nos dice que debemos invitar a las personas a conocer el Islam, porque esto es una verdad
Y Dios dice en el Corán que nos va a preguntar acerca de los profetas y las religiones y nuestra responsabilidad hacia Él, pero no nos ha dado el derecho de decidir quién va a entrar en el paraíso o quién no últimamente. Sí, decimos que normalmente es necesario ser un musulmán, esto es el camino recto, esto es lo que debemos de hacer, y si no lo hacemos, somos culpables ante Dios. Cada quien tiene que dar su propia respuesta ante Dios, ¿no? Para sus acciones. Interesante. Gracias. Y bueno, tal vez para ir concluyendo, ¿quién sería Dios para ustedes? Entendemos que los llamamos Alá, ¿verdad? Lo llaman Alá, que significa Dios, Sí. pero es el único creador del mundo. Creo que en eso estamos. Y se Bueno, pues reza hacia Dios. nosotros creemos que este universo en la que todos nosotros habitamos, ¿no? Tiene el mismo creador. Todos nosotros tenemos el mismo Dios. No creemos en varios dioses, no creemos que hay un Dios de los judíos y otro de los cristianos y otro de los musulmanes. Nosotros creemos que todo el universo, todas las religiones tienen el mismo Dios. Hay un solo poder supremo en este universo. Y ese es Dios, ¿no? De Y acuerdo. luego el Islam habla acerca de cómo este mismo Dios es el Dios quien reveló su palabra a los profetas anteriores. En capítulo 4 del Sagrado Corán, aquí tengo un versículo que me gustaría compartir. Dice que en verdad te hemos mandado la revelación. Dios aquí está hablando al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cómo revelamos a Noé y a los profetas que le siguieron, y enviamos la revelación a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y sus hijos, y a Jesús, Job, Jonás, Aarón y Salomón, y dimos a David los salmos, y enviamos a algunos mensajeros que te hemos mencionado y otros que no te hemos mencionado. Y Alá habló a Moisés transmitiéndole los mandamientos, es decir, que habló directamente con Moisés. Pues el Corán habla acerca de cómo el Dios del profeta Muhammad y por lo tanto el Dios del Islam es el mismo Dios quien reveló su palabra, tal vez en otro idioma, el hebreo, en otro contexto, digamos, pero el mismo Dios quien reveló su palabra a los profetas anteriores, que la gente del libro, así en la terminología islámica, los judíos y los cristianos aceptan. Allah habla en el Sagrado Corán acerca de los varios atributos que él tiene. No hay una forma física o una representación física en el Islam de Allah o Dios. Y creo que esto es algo que se comparte entre el Islam y el judaísmo. Es completamente prohibido tener una imagen, una representación física, un ídolo que representa a Dios en alguna forma u otra. En el Islam, la forma de imaginar o entender a Dios es a través de sus atributos y a través de sus obras, la creación, no su palabra. En el Corán, Allah habla acerca de más que 99 atributos suyos. En capítulo 2 del Sagrado Corán, otro versículo que quiero compartir, Allah habla acerca de algunos de sus atributos. Y dice que Allah no hay más Dios que Él, el viviente, el que subsiste por sí mismo y sostiene todo. No se apoderan de Él ni el sopor ni el sueño. A Él pertenece cuanto hay en los cielos y cuanto hay en la tierra. ¿Quién es capaz de interceder ante Él si no es con su permiso? Él conoce lo que está delante y detrás de ellos y ellos no abarcan nada de su ciencia, salvo lo que Él quiere. Su trono, es decir, su dominio, se extiende sobre los cielos y la tierra y su cuidado no le supone preocupación alguna y Él es el Altísimo. Pues así, en versículos así, Allah habla acerca de su ser, la manera de entender su grandeza, su poder, y siempre es a través, como mencioné, de sus varios atributos, sus obras en la naturaleza alrededor de nosotros. Pero, como mencioné, nosotros consideramos que todos nosotros tenemos el mismo Dios de la Torá, del Antiguo Testamento, de los profetas antiguos, es el Dios del Islam. Y entiendo que la palabra Islam significa exactamente eso, ¿no? Que es reconocer a Dios o
abnegarse ante Dios? La palabra Islam en el idioma árabe viene de una raíz árabe. Todas las palabras en el árabe tienen raíces, ¿no? Es parecido el hebreo. Allá, las raíces, podemos decir, de la palabra Islam es sin lam mim. Y esta raíz tiene estos significados. El significado principal de la raíz es paz, ¿no? Es protección, es sumisión. Y cuando decimos Islam, ¿no? Es una forma de la raíz y por lo tanto el entendimiento de la palabra viene de la raíz. Y bueno, la palabra Islam, por lo tanto, significa todo eso. Paz, ¿no? Con Dios, con los demás, el entendimiento es eso. Sumisión ante la voluntad de Dios, ¿no? Extender ese paz a los demás. Pues podemos decir que literalmente sí. La palabra Islam significa paz y esto es lo que escuchamos en muchos lados. Interesante. En el judaísmo nosotros tenemos libros de rezos, textos preescritos, además que uno puede rezar con sus palabras. Los cristianos evangélicos hablan de orar, no de rezar, porque es más hablar con Dios, cada uno según sus palabras. Entiendo que los musulmanes rezan 5 veces al día, usted me corrige. La pregunta es, ¿en el rezar uno reza directamente a Dios o hay intermediarios como podría ser el profeta Mahoma? Y si los rezos ya están escritos o si uno reza de acuerdo a su corazón. Bueno, acerca de las cinco oraciones diarias, se llama salat. En árabe, salat es ofrecer estas 5 oraciones diarias. Hay una parte física, diferentes posturas físicas en cada oración, podemos decir, y también hay oraciones verbales. Estas posturas físicas, tanto como las oraciones verbales, se encuentran en los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y se encuentran en su sunnah. Pues ningún musulmán tiene el derecho de cambiar la forma de la oración, ni física ni verbalmente. Todos tienen que aprenderlo en el árabe y ofrecer estas 5 oraciones en la forma en la que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ofrecía estas 5 oraciones diarias. También decimos que debemos de saber la traducción de lo que estamos diciendo. Después de memorizar las oraciones diarias, la forma física y las palabras en árabe, debemos de aprender la traducción. Luego también en diferentes partes de la oración hay ciertas posturas donde se anima al musulmán a ofrecer sus propios rezos, sus propias oraciones en su propio idioma, utilizando sus propias palabras para llamar a Dios, porque obviamente para poner el corazón en el estado de oración, a veces es necesario utilizar las palabras que llaman a nosotros más en esos momentos. Las oraciones deben de ser ofrecidas en congregación cuando hay más que un musulmán presente en esos tiempos de la oración, pero si no hay otros musulmanes, un musulmán puede ofrecer sus oraciones individualmente también. ¿Hay un Y mínimo bueno, de personas, perdón, para considerar congregación? mínimo dos personas, Ah, ¿sí? Y no hay límite, ¿no? ya. En el judaísmo buscamos un mínimo de 10 en la sinagoga para poder hacer la oración completa. Ok, Curioso. Sí, claro, interesante. interesante, sí. Pues, pues sí, en cuanto a la oración, estas son las reglas básicas. Y Y sí, es se algo que prostran, ¿verdad?, ante Dios. hay postración ante Dios, poniendo el frente ante Dios, las manos, las rodillas, los dedos de los pies. Hay inclinación, ¿no? Hay una postura donde una persona está de pie. Hay una postura cuando una persona está sentada también ante Dios. Pues todas las posturas en el Islam que se consideran como posturas de humildad o de atención ante un ser superior se encuentran en Salah.
Interesante. Ya. Y entiendo que el calendario islámico, así como el judío, es básicamente lunar. ¿Es correcto? Es lo mismo, en el Islam tenemos un calendario lunar. El primer año en el calendario islámico empieza desde la emigración del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam desde la ciudad de la Meca hacia la ciudad de Medina. Ya, interesante. Para concluir, si se puede preguntar, en el Islam entiendo está permitido casarse con más de una esposa. Sí. Uno, hasta hoy en día, digamos, en... Pues obviamente cuando hablamos acerca de la poligamia y su práctica en el Islam, especialmente en el contexto de la época actual, obviamente es un tema polémico, ¿no? Muchos están más de acuerdo con el monoteísmo. Y creo que sí, en cuanto al Antiguo Testamento y tal vez en el judaísmo, no estoy bien, no tengo mucha lectura en cuanto a la interpretación judía, pero cuando nosotros hablamos acerca de la poligamia en el Islam, normalmente lo que tratamos de decir es que, bueno, el Islam ha permitido la poligamia en ciertas circunstancias y también las personas especialmente que dicen que no es adulterio, es un pecado enorme. A veces el Islam también nos dice que debemos de ver a la práctica de los profetas en la historia, y esto incluye el Antiguo Testamento. Allá también encontramos varios profetas que practicaban la poligamia en ciertas circunstancias. Pues en el Islam decimos que, bueno, pueden ocurrir diferentes situaciones donde un hombre se ve obligado a casarse de nuevo. A veces doy un ejemplo, que por ejemplo, si hay una situación donde hay un hombre que está casado felizmente con una mujer y tiene varios hijos y de repente la mujer cae enferma, está en la cama, está en coma, y él tiene que trabajar como varios días de la semana, pero necesita a alguien en la casa para cuidar a sus hijos, y bueno, no tiene otra opción. Pues, ¿qué va a hacer? Va a divorciar a su esposa, a dejarla así legalmente sin este recurso, ¿no? De su marido y su ayuda. O en este caso, es mejor para los niños, tanto como para el hombre y también para la primera esposa en este caso, a casarse de nuevo para mantener lo que es la casa y la familia en una unidad. Pues digo que el Islam es una ley completa, es una ley que abarca todas las situaciones que pueden ocurrir en la vida de un ser humano. No es decir que todos van a necesitar estas enseñanzas en sus vidas, pero como cualquier ley, el Islam ha hablado acerca de las necesidades que pueden ocurrir en las vidas de las personas. Estaba leyendo una investigación acerca de la poligamia entre los musulmanes a nivel mundial. Y hay muy pocos musulmanes, de hecho, varones que practican hoy en día lo que es la poligamia, precisamente por, en parte tal vez por la presión social en algunos lados, y también porque las reglas son muy estrictas en el Islam para la poligamia. Si un musulmán, un hombre, decida casarse con más que una mujer, el Islam dice que tiene que ser completamente justo entre ellas. Si compra una casa para la primera, tiene que comprar una casa, la misma casa, podemos decir, para la otra. Si pasa un día con la primera, tiene que pasar el mismo tiempo con la otra. Si compra un coche para la primera, tiene que tener un coche para la segunda. Tiene que dar el mismo tiempo, compartir su tiempo, sus bienes, su riqueza igualmente entre las dos. Pues por las responsabilidades que existen junto con la poligamia. Hay que entender que no es un permiso para solamente entrar en la poligamia y tal vez hay personas que piensan es que es por lujuria y es para disfrutarse y nada más. En el Islam, el matrimonio es algo sagrado, es un compromiso para la vida. Ninguna persona entraría en un matrimonio, un segundo matrimonio, sin pensar realmente en las responsabilidades, y por lo tanto muchos musulmanes deciden no hacerlo porque no hay necesidad primero y no quieren tomar esa responsabilidad.
Pero sí, decir que es un pecado, el Islam dice que no es un pecado, en ciertas situaciones es la mejor opción, entre varias opciones que pueden dañar a la persona o a la familia. Y hasta que en varios casos de poligamia, las esposas empiezan a tener una relación muy amigable y un entendimiento entre ellas también. Y a veces, en ciertas partes del mundo, los hijos de las diferentes esposas llaman a las esposas de su papá como sus madres y no hacen ninguna diferencia entre ellas. Y ni ellas hacen una diferencia entre sus hijos. Pues la tolerancia, la paciencia y los buenos modales que el Islam enseña también se reflejan a veces en estos casos de la poligamia, que no es tan común. Pero como mencioné, es un tema polémico y claro, no he entrado en todos los aspectos de la poligamia, pero en general esto debe de ser suficiente para la mayoría entender la perspectiva islámica. Seguro, interesante. Gracias, gracias. Entiendo que la circuncisión también es una práctica que ustedes realizan. Sí, los musulmanes varones practican la circuncisión, no es para las mujeres, pero sí, para todos los musulmanes hombres es necesario. Se hace desde, digo, como algunos días después del nacimiento del varón, pero en caso de los conversos es opcional. Los que quieren hacerlo pueden hacerlo, los que deciden no, no es obligatorio en sus casos. Mm, ya, ya. Tal vez una última pregunta con respecto a la vida después de la muerte. Hay muchos tabús, cómo se imaginan el paraíso o el infierno, qué hay después de este mundo, que todos estamos de acuerdo que hay una vida después de esta. Mm. ¿Qué sería para ustedes la vida después de la muerte? Pues en breve, nosotros creemos en que este mundo no es el último mundo. Nosotros creemos que después de la muerte física de un ser humano, el alma del ser humano va a continuar su viaje, va a entrar en otra dimensión y en esta dimensión lo que va a dirigir su progreso o su destino serían sus creencias anteriores y sus acciones anteriores durante su vida terrenal. En breve, lo que el Islam cree que hay descripciones del paraíso y el infierno en el Sagrado Corán. El Corán primeramente dice que las descripciones que Allah está dando en estos libros no es algo físico, no es algo literal. De hecho, hay un versículo del Sagrado Corán que dice que nadie ha visto lo que son los placeres o los dones del paraíso. Y esto nos demuestra que no es algo que el ser humano puede concebir con su mente en la forma en la que es. Es una dimensión completamente diferente, que no es de carne y hueso, es espiritual. Y por lo tanto también las descripciones que existen en el Sagrado Corán y en la literatura de los hadices es algo metafórico. Pero sí, hablando en este contexto, el Sagrado Corán habla de cómo los que tenían las creencias correctas y las acciones correctas después de morir van a entrar en el paraíso. El paraíso es un lugar de jardines, de ríos. En estos ríos hay agua, a veces hay ríos de miel. Habla acerca de cómo los que van a entrar en el paraíso van a encontrarlo como un lugar lleno de ángeles que están recibiendo a las personas. Es un lugar completamente de paz, es un lugar que no tiene sufrimiento, es un lugar que es eterno, que Dios nunca dirá a estas personas que ya se acabó el tiempo, tienen que regresar al mundo y quitarse del paraíso. Dice que es un lugar donde las personas van a tener sus propios lugares, palacios, que van a tener tronos, que van a ser honrados ante Dios. Sobre todo, el mayor placer en el paraíso es acercarse a Dios. Y el recordatorio de Dios es el don más grande que Dios nos va a dar en el paraíso. Es decir, que el paraíso es una progresión
en nuestro acercamiento a Dios. Allá se dice que el ser humano va a poder ver a Dios con los ojos espirituales, va a observar a Dios, así sí podemos llamarlo, ¿no? Con los ojos que va a tener. Y también dice que va a ser reunido con sus seres queridos allá en el paraíso, los que van a ir en el paraíso también. Y igual acerca del infierno, el Sagrado Corán y los dichos hablan en términos muy fuertes a veces. Otra vez es algo metafórico, pero Allah habla acerca de un infierno, Allah habla acerca de llamas, habla acerca de un sufrimiento terrible, habla acerca de cómo las personas en el infierno van a tener que comer cosas desagradables, van a tener que beber agua hirviendo, que va a quemar todo lo que está dentro de ellos, habla acerca de cómo su piel, después de quemarse, se va a dar de nuevo a ellos, nuevos pieles para que puedan otra vez experimentar lo que es el sufrimiento. En fin, es un lugar de sufrimiento extremo en el paraíso. Pero también Allah dice que el paraíso es eterno y el infierno no es eterno. El infierno no solo es un lugar de sufrimiento, sino que también es un lugar de recuperación. Es como un hospital. Después de pasar por el infierno, las personas serán curadas de sus enfermedades espirituales y eventualmente, según un dicho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nadie quedará en el infierno, porque Dios en el Corán dice que ha creado el ser humano para mostrarle su misericordia. Y esto sería en contra de la misericordia de Dios, dejar a una creación suya en un sufrimiento eterno. Pues en el Islam, el concepto es que tenemos una responsabilidad ante Dios, que hay consecuencias reales de nuestras creencias y nuestras acciones. Sin embargo, como aquí también, si alguien comete un error, va al cárcel, pero después de cumplir su tiempo, después de padecer lo que es su castigo, ya es libre. En la misma manera, después de pasar por el infierno, Allah dice que esta persona ya es capaz, ya pasó por esta reformación, ya es capaz de entrar en el paraíso, ya tiene las facultades suficientes para entrar en el paraíso y empezar su desarrollo espiritual como los demás. Pues en breve, esto es nuestro concepto del paraíso y el infierno. Interesante. Y no hay reencarnación en el Islam, ¿verdad? No. No, no hay reencarnación. Después de la muerte, el alma continúa lo que es su viaje en el paraíso o el infierno, pero no hay un concepto que el alma va a regresar al mundo otra vez. No hay reencarnación en el Islam. Perfecto, perfecto. Wow, muchísimas gracias. Ha sido una conversación bastante interesante. Claro. Creo que vale la pena para concluir también es importante siempre aclarar, eh, bueno, hoy en día se escucha muchos, a veces grupos, lo que está sucediendo tal vez en Afganistán, otros lugares, vemos ciertos grupos a veces extremistas y conversando con usted como un buen amigo, vemos que no es eso el Islam, ¿no? Tal vez la mayoría podríamos afirmar que son pacíficos. ¿No? Sí, Y esa es la esencia del Islam. ¿Sabes? exactamente. Pues el Islam, como el mismo nombre del Islam es paz, el Islam es una religión de paz, el Islam es una religión que enseña al ser humano a mostrar paciencia, tolerancia, dialogar, conversar, utilizar su razonamiento, ser justo con todos en el mundo. Desafortunadamente, sí, dentro del Islam, como es el mismo en otras religiones, hay diferentes grupos extremos que abusan, podemos llamarlo así, sus textos sagrados para o por fines políticos, no han entendido sus textos completamente, utilizan ciertos pasajes fuera de su contexto para justificar sus actos violentos. Y por lo tanto, la mayoría de los musulmanes en el mundo, podemos decir tal vez más de 95 o más 99% de los musulmanes, están en contra de los actos violentos que estos grupos como los talibanes, Daesh, ISIS,
Boko Haram, han hecho o siguen haciendo en el nombre de la religión del Islam. Nosotros decimos que sus actos no representan en absoluto las enseñanzas reales de la religión del Islam, y específicamente la comunidad musulmana Ahmadía. Desde el nacimiento de la comunidad hace más de 120 años aproximadamente, ¿no? Hasta hoy, la comunidad siempre ha estado en contra de la violencia en el nombre de la religión, en contra de un concepto de una yihad, una guerra física, en contra de los no musulmanes, en contra del uso de la fuerza para la religión. De hecho, Mirza Ghulam Ahmad, cuando vino, dedicó una gran parte de sus escrituras en rechazar esas ideas. Y en las profecías islámicas que hablaban acerca del advenimiento del Mesías prometido, las profecías decían que cuando va a venir Yadul Harb, que va a poner fin a las guerras religiosas. Es decir, que su interpretación del Islam será una interpretación pacífica, que en ese tiempo los musulmanes necesitarían, ¿no? Porque habrían esos grupos que hablarían de otra forma acerca del Islam. Y sí, efectivamente esto es lo que ha ocurrido. Si hablamos acerca de las razones atrás de por qué estos grupos existen hoy en día, se puede rastrear realmente la mayor parte de este movimiento al siglo XIX, cuando ya hubo como la colonización de varios de los países de los musulmanes, la desintegración del Imperio Otomano y los otros países islámicos históricamente, cuando entraron otros países occidentales en estas tierras, y los musulmanes locales se enfrentaron generaciones a veces de violencia y la usurpación de sus derechos. Y bueno, cuando hay este tipo de contexto, de frustración, la gente en estas condiciones van a tratar de utilizar sus textos, su religión, para justificar su reacción violenta. Y bueno, los talibanes, ISIS, Daesh, todos estos movimientos tienen como parte de su fundamento quitar estos poderes del occidente de sus tierras. No es algo, podemos decir, no es algo que se basa sus fundamentos en la religión del Islam. Pues hay que entender que estos movimientos principalmente son movimientos políticos, no son movimientos islámicos, por así decirlo. Están abusando su religión, sus textos, para justificar su reacción y para tratar de lograr sus fines políticos. Pues estamos completamente en contra de estos grupos. De hecho, el lema de la comunidad, tal vez para terminar, es un buen punto. El lema de la comunidad es amor para todos y odio para nadie. Así lo creemos y así tratamos de practicar en todos los lados del mundo. Y por lo tanto, por parte de la comunidad musulmana Ahmadía, especialmente, ninguna persona tiene ningún riesgo a su vida o nada así. Nuestras mezquitas son abiertas, dialogamos con todos y tratamos de ayudar a todos a entender, los no musulmanes, tanto los musulmanes en ciertos casos, que la religión del Islam es una religión pacífica. Interesante, muy bonito, muchas gracias, Imam Azar. Entiendo que la comunidad Ahmadía no son ni chiitas ni sunitas, ¿verdad? Sería Así es. otra ramificación aparte. Sí, hablando acerca de los corrientes, el corriente más conocido y más grande en el mundo islámico son los sunitas, luego los chiitas, y el tercer grupo y el grupo con más crecimiento dentro del Islam es el Islam Ahmadía. Pero no somos sunitas, no somos chiitas, somos muchísimo más cercanos a los sunitas en nuestra teología y nuestras creencias. Sin embargo, hay ciertas diferencias con ellos, con la interpretación de Mirza Ghulam Ahmad en ciertas cosas. Y entiendo que obviamente la base es la misma, todos creen en el Corán, en el profeta Mahoma, solo tal vez pequeñas interpretaciones de acuerdo al lugar, ¿es correcto? Sí, bueno, hay que entender qué es el Islam sunita. No todos los sunitas creen en lo mismo. Pues hay Wow. 4 escuelas de jurisprudencia,
Hay varias escuelas de Akida o Kalam, lo que es la forma de interpretar los textos. Hay grupos de los sufíes, los místicos, que ellos también tienen sus propias prácticas. Pues el Islam sunita abarca muchísimas diferentes creencias, tanto como prácticas, y es igual para el Islam chiita. Pues es muy difícil hacer una comparación así entre todos los sunitas y todos los chiitas y los ahmadís. Es imposible. Hay que elegir un grupo específicamente y decir que, bueno, entre los sunitas tenemos ese grupo, creen eso, estas son las diferencias. Pero en general, las diferencias entre los sunitas y los chiitas empiezan desde el fallecimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Los sunitas creen en 4 sucesores después de él. Los Khulafai Rashidin, rectamente guiados, creen que ellos fueron elegidos por los musulmanes, todos fueron guiados por Dios. Los chiitas solo aceptan el último, el cuarto, Hazrat Ali, y dicen que él era el legítimo heredero después del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nosotros estamos de acuerdo con los sunitas, pero la diferencia principal entre nosotros y todos los demás musulmanes es que nosotros aceptamos a Mirza Ghulam Ahmad como el Mesías prometido y aceptamos su interpretación del Islam a partir de eso. Los demás musulmanes no aceptan a él y en ciertos casos no aceptan su interpretación del Islam tampoco. Entiendo, interesante. ¿Y se podrían casar entre los diferentes corrientes? Entre los demás musulmanes, creo que no hay tanta prohibición. A veces se ve que los, bueno, sunitas de alguna escuela de entendimiento va a casarse con otro sunita de otra escuela de pensamiento. Los sunitas y entre los chiitas lo mismo. Hay más, digamos, hay menos parejas entre los sunitas y chiitas, podemos decirlo así, porque sí, en el Islam es importante la fe de la otra persona. El Islam dice que debemos elegir o digamos, la cosa principal que debemos de ver en una pareja potencial es su fe. Y por lo tanto, un sunita obviamente no acepta la postura de los chiitas, ni los chiitas de los sunitas, y ni los ahmadís de los demás. Pues cada grupo normalmente se casa dentro de su grupo, según su interpretación del Islam. Pero sí, a veces se encuentra que hay sunitas que se casan con los chiitas, a veces hay chiitas que se casan con los sunitas, pero específicamente en el Islam Ahmadiyya, Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam dejó muy claro para su comunidad que deben de dar preferencia a otros ahmadís para el matrimonio. Interesante. Bueno, muchísimas gracias. Tal vez algún saludo en árabe, ¿cómo se despide? Pues el mismo como el saludo, se dice assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sí. Ok, ha sido un gusto enorme. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el tiempo y la oportunidad. Igualmente.